Muchos aseguran tener una relación íntima con Dios, pero no todos logran escuchar su voz. Esa diferencia no se basa en privilegios espirituales, sino en la disposición del corazón. En Hebreos 3, 7, 8 leemos: si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Esta advertencia revela la clave. No es que el Espíritu Santo no hable, sino que hay corazones que por orgullo, temor o distracción han cerrado su oído espiritual. Hoy profundizaremos en las razones por las que algunos escuchan claramente al Espíritu Santo y otros permanecen en silencio. Te mostraremos cómo cultivar un corazón sensible, cómo eliminar los obstáculos que apagan su voz y cómo aprender a caminar guiado por Él. Porque la diferencia no está en Dios, sino en cuánto estamos dispuestos a rendirnos. Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado, no en secreto ni en voz baja, sino con un amor tan profundo que se revela a quienes están dispuestos a escuchar. Sin embargo, no todos lo oyen, no todos perciben esa dulce voz que guía, corrige y consuela. La diferencia no está en el emisor, sino en el estado del corazón que recibe. En 1 Samuel 3, 10, el joven Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta simple frase encierra una verdad poderosa. Dios sigue hablando, pero solo los siervos que escuchan pueden entender su dirección. Muchos anhelan escuchar al Espíritu Santo, pero pocos se detienen realmente a prestarle atención. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante, donde las opiniones humanas han reemplazado la voz divina y donde el orgullo disfraza la sordera espiritual de autosuficiencia. El Espíritu no deja de hablar. Lo que ocurre es que el corazón endurecido se vuelve incapaz de percibirlo. Jesús dijo en Mateo 13, 15: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Estas palabras revelan que hay una conexión directa entre la disposición del corazón y la capacidad de oír a Dios. Un corazón dispuesto no es un corazón perfecto, sino uno quebrantado, humilde, rendido. David, a pesar de sus errores, fue llamado varón conforme al corazón de Dios, no por su impecabilidad, sino por su sensibilidad. En el Salmo 51, 17 confesó: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí está la clave que muchos ignoran. Escuchar al Espíritu no es resultado de habilidades espirituales elevadas, sino del quebranto genuino que reconoce la necesidad de dirección divina. Cuando el corazón se endurece, Dios puede estar hablando y aún así no ser escuchado. Así como Faraón resistió una y otra vez las advertencias del cielo, muchos hoy bloquean la voz del Espíritu al aferrarse a su propia voluntad. Pero cuando un alma se rinde, incluso en silencio, el cielo responde. Porque Dios no busca grandes voces, sino corazones dispuestos. ¿Puedes sentirlo? No se trata de hacer más, sino de rendirse más. Solo los que bajan la cabeza pueden levantar el oído. Y cuando eso ocurre, la voz del Espíritu se vuelve clara, viva, transformadora. La voz del Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo. Habla pero no grita. Susurra al alma que ha aprendido a callar las voces externas. En 1 Reyes 19, cuando Elías huyó al desierto, buscó a Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto, pero no estaba allí. Solo cuando todo se calmó, vino un silbo apacible y delicado, y en ese silencio Dios habló. Así ocurre aún hoy. El Espíritu no se manifiesta
donde reina el bullicio interior, sino donde hay quietud espiritual. Muchos no oyen al Espíritu Santo porque sus pensamientos están saturados de preocupaciones, entretenimiento y opiniones humanas. La ansiedad se convierte en una barrera, la distracción en un enemigo silencioso. Jesús lo explicó con claridad en Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aunque la palabra haya sido sembrada, no florece si está ahogada por el ruido del alma. La voz de Dios es clara, pero la sintonía espiritual depende de qué tan afinado esté el corazón. El Espíritu Santo no habita en ambientes saturados de autosuficiencia o superficialidad. Habla cuando encuentra un alma que ha decidido apagar el mundo para encender el cielo. Solo cuando aprendemos a estar en silencio delante de Él, como se nos instruye en Salmos 46:10, está quietos y conoced que yo soy Dios, se abren los oídos del Espíritu. Por eso no se trata de que Dios esté lejos, sino de cuán ocupados estamos para escucharlo. Porque solo en el silencio de la obediencia el Espíritu Santo revela su dirección con poder, verdad y profundidad. El Espíritu Santo es santo, y donde reina el pecado su voz se apaga. No porque deje de hablar, sino porque el corazón contaminado pierde la capacidad de percibir lo que es puro. En Efesios 4:30 se nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta exhortación no es simbólica, es una declaración espiritual que revela cómo nuestras acciones pueden silenciar una voz que fue enviada para guiarnos. Quien vive entregado al pecado, aunque conozca las Escrituras, no podrá oír con claridad al Espíritu. No se trata solo de pecados visibles, sino también de actitudes escondidas que contaminan el alma. La falta de perdón, la envidia, la codicia o la soberbia son cadenas invisibles que sofocan el susurro divino, como lo afirma Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no solo separa, también ensordece. No hay comunión verdadera donde hay desobediencia constante. El Espíritu Santo habita en quien vive en santidad, no por mérito propio, sino por rendición sincera. No se trata de perfección, sino de una vida consagrada, limpia, vigilante. En 2 Timoteo 2:21 leemos: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este es el corazón que escucha, el que ha sido purificado por la palabra, el que rechaza lo impuro, el que no juega con el pecado, porque sabe que no se puede vivir entre dos voces: o se escucha la carne o se escucha el Espíritu, pero jamás ambas a la vez. La voz del Espíritu Santo no se percibe con los sentidos naturales, ni se comprende desde la lógica humana. Su dirección es espiritual, y por eso solo puede ser discernida por quienes han sido entrenados en el Espíritu. No basta con oír algo internamente, es necesario saber quién está hablando. Hay quienes creen estar siendo guiados por Dios, pero caminan en dirección contraria a su palabra. La confusión nace cuando el discernimiento es reemplazado por emociones, impulsos o deseos disfrazados de revelación. El apóstol Juan lo dejó claro: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Escuchar sin discernir es abrir la puerta a todo lo que suena bien, pero no todo lo que suena bien viene del cielo. La madurez espiritual se mide por la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso.
En Hebreos 5:14 se enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta sensibilidad no se desarrolla de un día para otro. Es fruto de comunión constante, de obediencia sostenida, de rendición profunda. El discernimiento no es una habilidad emocional, es una percepción entrenada por el Espíritu para reconocer su voz, incluso en medio del engaño. Hay voces que imitan, que susurran desde la apariencia, que se disfrazan de luz. Así como la serpiente en el Edén no gritó, sino que sedujo con palabras atractivas, así también opera hoy el enemigo, intentando confundir a los que buscan dirección. Pablo lo advirtió en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, quien desea ser guiado por el Espíritu debe conocer profundamente la verdad, porque solo la verdad puede exponer la falsedad. El Espíritu Santo jamás contradice la Escritura. Su voz siempre está en unidad con la palabra, porque Él es quien la inspiró. Ninguna impresión interior, ningún pensamiento, ninguna supuesta revelación puede tener autoridad sobre lo que ya fue dicho. Jesús mismo lo modeló cuando, siendo tentado, respondió con la Escritura: escrito está. Mateo 4:4. No debatió, no argumentó con emociones, simplemente afirmó la verdad que ya había sido declarada. Ese es el estándar para quienes desean caminar guiado con certeza. El discernimiento también se confirma en el fruto. Lo que viene de Dios produce paz, rectitud, obediencia, gloria a su nombre. Nunca conduce a la exaltación del yo, a la confusión o a la contradicción. Santiago 3:17 describe con precisión la sabiduría que proviene de lo alto. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando una voz interna impulsa al ego, divide, promueve el desorden o contradice principios bíblicos, no viene del Espíritu. Puede sonar bien, incluso parecer espiritual, pero no es santo si no lleva el sello de Dios. Muchos se extravían porque no esperan confirmación. Se dejan llevar por lo que sintieron en un momento de emoción o por lo que desean que Dios diga, y terminan llamando voz del Espíritu a lo que solo fue el eco de sus propios anhelos. Pero el Espíritu no se contradice. Y si algo no está claro, Él no tiene prisa. La sabiduría celestial sabe esperar. En Proverbios 19:12 nos advierte: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Escuchar y discernir van de la mano. No hay dirección segura sin validación espiritual. El pueblo de Dios fue guiado por el Espíritu desde el principio, pero no todos lo siguieron con fidelidad. En el desierto muchos resistieron la dirección divina porque no supieron reconocerla. Hebreos 3:7-8 lo recuerda con fuerza: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El problema no fue la falta de voz, sino la falta de discernimiento. Querían señales, querían respuestas inmediatas, querían un Dios que hablara a su conveniencia, pero rechazaron su instrucción cuando ésta no se alineó con sus deseos. Aún hoy muchos hacen lo mismo. Dios sigue hablando. El Espíritu no ha dejado de guiar, de advertir, de consolar, de revelar. Pero aquellos que no han entrenado el oído espiritual seguirán confundiendo la voz de Dios con la de sus emociones, sus miedos, o incluso con la del enemigo. Por eso el llamado es claro: profundizar en la palabra, caminar en santidad, orar con entendimiento
y rendirse a la guía divina con reverencia. Solo así el discernimiento se afina y la voz del Espíritu se reconoce con certeza. Porque Dios no se esconde de quienes le buscan en verdad, pero se reserva para aquellos que no están dispuestos a compartir su oído con otras voces. Cuando todo en el interior se alinea con lo eterno, el Espíritu no solo habla, guía con poder. El Espíritu Santo no responde al afán ni se manifiesta en la prisa. Su voz se revela en la constancia, en la búsqueda diaria, en la intimidad profunda que no depende del momento, sino del compromiso. En Marcos 1:35 se nos muestra cómo Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se apartaba de madrugada a lugares solitarios para orar, no por necesidad divina, sino para modelar el camino de comunión que el Padre espera de quienes desean ser guiados por su Espíritu. Escuchar al Espíritu no es resultado de un impulso ocasional, sino de una disciplina espiritual cultivada en lo secreto. Es en la oración perseverante, en la lectura silenciosa de la palabra, en la meditación reverente, donde el corazón se alinea y el oído espiritual se afina. Jesús dijo en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no siempre será visible, pero se manifestará en dirección, claridad y sensibilidad espiritual. El que busca al Espíritu solo cuando necesita respuestas, difícilmente lo reconocerá cuando Él decide hablar para corregir, para frenar o para llamar al silencio. La voz del Espíritu no se adapta al calendario humano. Él habla cuando encuentra un corazón quieto, disponible, inclinado. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Sin comunión no hay dirección, sin intimidad no hay revelación. La constancia no solo revela la voz de Dios, sino que transforma el corazón que escucha, porque el Espíritu no solo guía a los que oyen, sino que habita en los que permanecen. Y donde Él habita hay luz, hay verdad y hay propósito eterno. La voz del Espíritu Santo no deja huellas vacías. Cada vez que habla, deja fruto. No es solo una experiencia interior, es una transformación visible. Gálatas 5:22-23 describe ese fruto con precisión. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas no son emociones pasajeras, sino evidencias de una vida gobernada por el Espíritu. Quien verdaderamente escucha al Espíritu cambia, no por esfuerzo humano, sino por rendición continua a su dirección. Una señal clara de que alguien ha sido guiado por el Espíritu es la coherencia entre lo que dice y lo que vive. No hay contradicción entre la voz que escucha y los pasos que da. El Espíritu no guía hacia la confusión, ni permite que sus hijos permanezcan en caminos torcidos. En Romanos 8:14 está escrito: porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos reflejan el carácter del Padre. No solo oyen su voz, también la obedecen. El que camina con el Espíritu desarrolla sensibilidad, dominio propio, compasión, integridad. No busca reconocimiento ni visiones espectaculares. Busca agradar a aquel que le guía. Filipenses 2:13 lo afirma con claridad: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el Espíritu habla y es escuchado, hay dirección firme, transformación profunda y fruto que permanece. Porque no se trata de solo oír una voz, sino de seguirla con fidelidad.
Y quien sigue al Espíritu con obediencia y perseverancia, no solo lo escucha, sino que lo refleja. Allí donde hay fruto, hay prueba de que el cielo ha hablado. Allí donde hay transformación, hay evidencia de que el Espíritu ha sido obedecido. Hoy has recorrido un camino profundo, pero el verdadero llamado comienza ahora. La pregunta ya no es por qué algunos escuchan al Espíritu Santo y otros no, sino quieres tú ser de los que sí lo escuchan, porque el cielo no está en silencio, solo espera corazones atentos. Apocalipsis 2:7 declara: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje no fue dado solo para multitudes, sino para ti, porque hay una palabra específica que el Espíritu desea hablar a tu vida. Tal vez no será en un trueno ni en un milagro visible, sino en lo profundo de tu espíritu, cuando calles todo y estés dispuesto a obedecer. No se trata de tener una experiencia mística, sino de tener una relación verdadera. Si decides abrir tu oído, Dios abrirá su voz, y cuando el Espíritu habla, jamás vuelves a ser el mismo. ¿Estás listo para escuchar lo que Él tiene reservado para ti?